Buenas tardes, amigos. Este es uno de los programas más importantes que he producido. Lo sé antes de que comience y hace años que tenía ganas de entrevistar a esta persona. La hermana Laura está sufriendo un auténtico calvario. Ha estado detenida en condiciones infrahumanas, que califican como tormentos, que lesionan los derechos humanos fundamentales, que recuerdan a los castigos que sufrían, por ejemplo, los presos de la Inquisición o a los que sufrían los católicos perseguidos por el régimen de la Segunda República también, o a los que sufren hoy, los católicos perseguidos por el Partido Comunista Chino en complicidad del Vaticano. Yo llevo años hablando con la hermana Laura. La situación que enfrenta ella y el resto de las clarisas de Belorado es atroz. Se atrevieron a desafiar la autoridad ilegítima de un golpista, Jorge Bergoglio, a quien conocemos perfectamente en esta casa por haberlo biografiado con detenimiento, y han pagado las consecuencias. Ocurre una situación verdaderamente dantesca, que es una constante cobertura mediática, especialmente de los medios de la izquierda, por ejemplo la cadena estatal RTVE, que presentan a las monjas como especuladoras inmobiliarias que quieren quedarse con los conventos, como ladronas de reliquias, como unas locas avariciosas. No pueden ser más cínicos y me consta perfectamente lo que digo, porque quienes realmente son especuladores inmobiliarios que están lucrando con los bienes de los fieles y de la Iglesia Católica como si fueran suyos, son quienes las están persiguiendo judicialmente, a ella y a las otras hermanas, entre las cuales tenemos a señoras nonagenarias, casi centenarias, si no me equivoco, que están sufriendo un asedio constante de las autoridades del Estado y de la prensa izquierdista, que ahora se ha vuelto católica requete desde, entre comillas, católica, oficialista del Vaticano desde que Bergoglio llegó al poder, y Prevost continúa con su legado. Todo esto me recuerda, y ya leo de ingreso, estimada Laura, todo esto me recuerda a esta famosa caricatura que representa el rol de la manipulación mediática, ¿verdad? Hay en realidad un asesino que está persiguiendo a una víctima, pero como elige mostrarlo a la cámara, parece que el zapato de la víctima es un cuchillo y que el asesino es la víctima en realidad, ¿no? Se tergiversan las cosas de manera diametral, de manera orwelliana, y ha muerto una mujer, que es Sor Clara Moya, una predecesora de Laura en este sentido, en circunstancias muy misteriosas, tras ser encerrada en un manicomio estando cuerda y dar entrevistas incómodas, y pagó con su vida, señores, pagó con su vida Sor Clara Moya haberse enfrentado a esta mafia, y ahora podemos hacer algo nosotros para evitarlo difundiendo lo que ocurre con las monjas clarisas de Belorado. Puede desmutearse, estimada Isabel, y por favor cuéntenos cronológicamente cómo empieza esta trama. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por dejarme esta ocasión magnífica que llevábamos tiempo deseando y que pues ha ido retrasando, no viendo el momento, pero llegan unos tiempos tan recios, tan duros y tan inverosímiles que yo misma he dicho, bueno, esto tiene que ser ya. La verdad es que jamás pudimos pensar que en una España laica, que se presume como democrática y moderna, todavía estemos viviendo una persecución de caza de brujas como esta por unas mujeres que sencillamente dijeron en su momento, bueno, más que decir, denunciaron públicamente a los medios y también a la Santa Sede, a todas las casas religiosas, que nosotras no íbamos a seguir con la farsa de Bergoglio ni del Vaticano II, sino que ya estaba bien, que basta, y que teníamos nociones más que sobradas y una conciencia moral clarísima después de muchos años de observar, saber y saber desde dentro lo que está pasando, que hay una usurpación clara desde el Vaticano II, en el que se han instaurado en la sede de Pedro pues una serie de enemigos de la Iglesia que han ido haciendo ordenaciones y ordenaciones, por supuesto inválidas y falsas, de sus ayudantes en los distintos sitios, como nunciaturas, arzobispados, etcétera, hasta que han copado la Iglesia de miserables. No puedo decir otra cosa.
Entonces, una vez que nosotras dijimos lo que sabemos, ¿para qué lo vamos a seguir ocultando? Ya está bien de personas que hablan en los rincones, muchísimas religiosas, muchos sacerdotes atemorizados y que, bueno, pues como cuando hay una guerra en la que puedes perderlo todo, incluso la vida, pues entra el factor miedo, pues nosotras no tenemos miedo y entonces dijimos, bueno, pues realmente vamos a por todas, ¿no? Lo que nunca pensamos en esto es que nos fueran a hacer tanto caso y de alguna manera dejar al descubierto que era verdad lo que decíamos, que están queriendo aniquilarnos a los ojos de toda la sociedad española y de todos los que atónitos pueden seguir alguna noticia desde Hispanoamérica o cualquier otro lugar, porque la gente llama asustada de que en una España libre no se pueda tener libertad de religión y libertad de prensa, libertad de expresión. Está siendo aberrante, estamos llegando a unos límites aberrantes. Ese fue como el inicio de nuestro arranque. ¿Por qué viene esto? Se ha juntado todo, lo han querido juntar, pero bueno, ya venía unido con que desde el año 2020 nosotros sufrimos, como todos, la pandemia y el encerramiento, pero cuando el encerramiento se levantó para todos, aunque arruinados, pero todos intentaron seguir trabajando, a nosotros se nos dio un cerrojazo de una casa rural que era nuestro modo de vida, de tal manera que nos había costado levantarla 1 año y medio con una inversión de 350.000 euros de la comunidad y de repente nos la querían precintar, solo porque decían que había un problema urbanístico que no estaba claro. Pero bueno, yo siempre supe que IZ estaba detrás de esto. Laura, sí. ¿Quiénes y cuándo? Bueno, pues en el año 2020, en marzo del año 2020, pues fue el ayuntamiento de Derio el que hizo el cerrojazo. Bueno, alrededor nuestro hay muchas cosas ilegales, todos lo sabemos, ¿no? Todo es caer bien al ayuntamiento de turno. Pero bueno, ya notábamos nosotras que nos iban a cerrar. Ok, ¿y qué alegan para cerrarles su inmueble? Bueno, pues que es una casa rural que está aprobada con todos los honores por el Ministerio de Turismo de Álava, pero que a ellos les pareció en Derio pues que era una casa, que era un caserío del siglo XVII precioso, que son casas que son precisamente para eso, para el disfrute de quien no las tiene, y entonces quien las tiene en propiedad, como somos nosotras, pues quisimos hacer un arreglo bonito para que la gente pasara sus vacaciones, tuviera allí celebraciones, bodas, y en cuanto empezó a repuntar, porque nosotras otra cosa no, pero hacer las cosas bien nos gusta, entonces hicimos un bombón, teníamos un 9 en Booking, nada más arrancar. Entonces, bien, eso se vino abajo, desplomó con 7 empleados. Es una cosa, es para llorar, o sea... Sí, llorar y no parar. Pero si no fuera trágico, sería cómico. Sí. O sea, yo veo la cobertura mediática, el diario monárquico católico del ABC, las tratan literalmente como si ustedes fueran delincuentes. Sí, Golpe policial en Orduña, las ex monjas de Belorado impiden de nuevo que las clarisas, o sea, las que están fieles a Bergoglio, se hagan cargo de las hermanas mayores. Yo entiendo bien que las hermanas mayores son las que no se quieren ir y quedar en manos de unos locos que han matado a Clara Moya. Pero dicho esto, o sea, ustedes tenían un emprendimiento ahí turístico con 9 en Booking, ustedes eran famosas en toda España por los chocolates. Sí. O sea, literalmente son monjas emprendedoras con hermanas centenarias y las están persiguiendo como si fueran una banda de ampones desde el gobierno del loco. Efectivamente, nosotras teníamos allí en ese sitio que es un poco paraíso, ¿no? A pesar de que luego había espíritus bastante negativos, pero teníamos también una hospedería monástica que, claro, estaba continuamente en movimiento porque está al lado del aeropuerto de Bilbao, a 5 minutos, y llegaban, bueno, vuelos internacionales todos los días. Todo eso se desplomó. Sí. Es una cosa absolutamente terrible. Y le sacaron la fábrica de chocolate. Sí, bueno, al principio lo que hicieron es
como dispersarnos, ¿no? La persecución lo que hace muchas veces es quitar la fuerza dispersando, han usado de esto. Y entonces tuvimos que, al no tener dinero, no poder usar de las máquinas, no poder usar de las ventas, porque nos perseguían tanto la Inspección de Trabajo como los mismos periódicos, porque la prensa baila al son que le marca el obispado. Entonces, bueno, lo que resultó es que no nos dejaban trabajar, pero este año hacía 25 años que abrimos ese obrador y que ya era de prestigio internacional, aplaudido y apoyado por los grandes maestros chocolateros del mundo. Y nada, decidieron de un portazo cerrarlo pues en agosto, el 1 o 2 de agosto de este año, sin más, sí. Pero son malos de Dickens, son malos de los cuentos de los hermanos Grimm. O Sí, sea, pero le sacan se visten de buenos, Nicolás, se visten de buenos. Y pero dan van y le sacan las bendiciones, golosinas dan a los muchas niños. bendiciones. Le sacan los dulces a los niños, es una cosa patética, sinceramente. Por favor, explíquenos el contexto previo brevemente, el caso de Sor Clara Moya, recuérdeselo quien no lo haya Sí. visto ya cuando entrevistamos a Rafael Bueno, que de hecho vuelve pronto aquí a esta casa. Pero Sor Uh-huh. Clara Moya también era clarisa y murió en unas circunstancias sinceramente espantosas y dignas de investigación. Sí, muy triste, muy triste. Yo viví el asunto de Clara Moya desde el otro lado, ¿no? Desde el modernismo, desde ese lado en que, bueno, pues te pintan como malo, malísimo, como nosotras ahora, que somos de lo peor, monstruosas y excomulgadas y horribles. Bueno, pues así escuchaba yo cuando nos reuníamos, pues las abadesas o teníamos reuniones de monjas en Madrid, en el Pardo y tal, pues en las mesas era un tema recurrente, no sabes, bueno, horrible, está mal de la cabeza, además que traficaba con marihuana, tenían almacenes. No. Acusaban a la hermana, Sí. ¿qué edad tenía? 70, 80 años. No, 80 no tendría, ya tendría 70, sí. Sí, La sí, acusaban de traficar con marihuana. de tener hectáreas de marihuana. Yo es lo que a De mí me ser contaron. una Sí, monja narcotraficante. sí, sí. Y que lo tenían, bueno, lo recogían todo, lo secaban, luego Perdone, lo tenían, sí. esto en la era de Bergoglio. No, esto es anterior. Esto tiene que ser, pues a lo mejor todavía, no, Juan Pablo II finales o primeros de Benedicto, sí, Benedicto quizá. Estamos hablando de esa coalición horrible de los comunistas y socialistas andaluces con las autoridades clericales para hacer negocios inmobiliarios, ¿no? Sí, efectivamente. Y Bueno, el ella tema de... finalmente dice, ustedes están vendiendo conventos, canallas, ¿no? A ellos les gusta venderlos ellos y quedarse ellos con el dinero. Normalmente lo encubren dando alguna limosnita a las monjas, pero digamos que la gran jugada se la llevan entre la Diputación, los ayuntamientos y la Iglesia oficial esta española, sí. Y entonces Clara Moya es internada en un loquero. Da No, un par parece de ser que de entrada la mandaron a la calle con una maleta. Y claro, se vio en una situación límite, la familia la recogió, pero luego la familia la expulsó de su propia casa, porque también parece ser como que la hicieron una mala jugada, porque la quisieron dar un montón de joyas por valores de millones de pesetas en su momento y se lo quedaron otra vez los curas banqueros, como los llama Rafa, y bueno, pues no le dejaron coger ese dinero y se lo volvieron a quedar. Entonces ella la echaron de su casa y al final acabó en pues en una especie de residencia psiquiátrica, como pasa con tantos, ¿no? Que no solamente religiosos, sino todos aquellos que dicen algo que no le gusta al régimen, pues acaba siendo pues completamente muerto civilmente y luego pues que está trastornado, que está mal de la cabeza, te ponen una medicación, te aíslan y fuera, ¿no? Ese es un poco el recorrido que les gusta. Y así hicieron con la pobre hermana, con la abadesa, Clara Sí, Moya. enterrada en una especie casi que de fosa común, ¿no? Un nicho de beneficencia, mientras le hicieron una tumba espectacular, un mausoleo directamente, ¿no? Sí. A uno de sus victimarios. Recuerdo esta nota, lo conversamos con él, Rafael Bueno fue director de Caja Sur, e incluso lo amenazaron de muerte, le dijeron vamos a hacer que te suicides, le arruinaron, Sí. trataron de arruinarle la vida esta mafia inmobiliaria que las está persiguiendo ustedes también.
Y después veamos, ¿no? En la iglesia de Bergoglio le robaron 500 millones de euros a los fieles de todo el planeta, que son las moneditas, los billetitos que ponen los Sí. creyentes los domingos. En las misas se robaron la recaudación entera del óvulo de San Pedro, lo repartieron en cuentas del Credit Suisse, donde hay narcotraficantes, torturadores y represores y mafiosos varios ahí. Compraron palacios para lobbies LGBT en Londres y pusieron refinerías en Angola, ¿no? Sí. O sea, sinceramente, repugnante. Ahora cuéntenos cuál es el centro del conflicto entre ustedes y, bueno, la autoridad clerical española que las termina excomulgando. ¿Por qué se llega a esa situación tan radical? Bueno, sí que es muy radical, pero nosotras fuimos las que dimos el primer paso de decir que la iglesia de Bergoglio y la iglesia actual, no los fieles, porque nosotros somos conscientes de que es otro nivel, ¿no? Sino que todo lo que era la jerarquía estaba apestada de modernismo y de herejía y que además, bueno, pues eran culpables de encubrimiento de la situación actual, estaban engañando a todos los fieles, pues que nosotros nos íbamos. Entonces, al dar el paso de salida, por decir así, pues nos llamaron cismáticas. Bueno, podríamos ser cismáticas de la Iglesia conciliar. Bueno, posiblemente sí, porque nosotras nos abrazamos siempre a la Iglesia católica de todos los tiempos. Entonces, tuvimos que buscar un sacerdote, un obispo, que hubiera conservado la sucesión apostólica y no hubiera firmado las actas del concilio, ¿no? Para volver, digamos, a la pureza de la fe católica. Ese fue nuestro movimiento, que eso también nos ha salido muy caro, pero bueno, eso es otro capítulo de esta conversación. Y entonces, pues nosotras ya empezamos a tener las misas y todos los sacramentos con la gracia de Dios, que nosotras notábamos una disminución patente de la gracia en los sacramentos. Y entonces ya tener también las lecturas sin que estuvieran retocadas constantemente por traducciones y traducciones de traducciones que al final dicen lo contrario de lo que dice la Escritura, ¿no? Y estaban muy empeñados en borrar la Escritura y poner otra nueva, como todo lo que han querido hacer, ¿no? Entonces nosotras ya nos instauramos en lo que es la fe católica de nuestros padres, de nuestros antecesores, de los santos, de los mártires, de los apóstoles, de nuestros padres Francisco y Clara, y hemos sido felices y seguimos siendo felices de esa decisión. No tenemos absolutamente ninguna duda, estamos encantadas, nos gusta muchísimo. La liturgia frente se la ha pintado como oscurantista, como absurda, como retrógrada. Eso es absurdo, es una belleza. Y la han estropeado con los arreglos estos pastorales y ecuménicos y todo lo que les quieras llamar del concilio. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros damos esta campanada, vamos a decir, ellos esperaban que frente a la presión mediática cediéramos y dijéramos, oye, que de lo dicho nada, mira, que no sé, que mejor vamos a dejarlo estar, pero como esto no pasa, todo lo contrario, sino que nosotras seguimos RQR, que es lo que nos define, la marca que nos define, pues dijimos, no, si es que seguimos pensando y afirmando exactamente lo mismo. Este es el asunto del problema. Que nosotros escribimos un manifiesto católico que hemos vuelto a retocar este año y ellos lo quieren enterrar para que la gente no sepa que existe y vamos a publicarlo, porque lo entierran, no hablan de él. Digo, bueno, si son tantos teólogos, ¿por qué no hacen un contramanifiesto, no? Es imposible. O sea, lo que decimos está absolutamente argumentado, entonces eso lo que hacen es enterrarlo. Y luego nosotras hicimos... Sí, ¿qué dígame. dicen en el manifiesto? Hombre, lo que venimos a decir en el manifiesto es que con todo lo que se aprobó, todas las herejías que se aprobaron en el Concilio Vaticano, que está lleno de herejías, pues lo que hace Pablo VI, nada más terminar el concilio, es cambiar la liturgia, la misa, y además la pone en manos de protestantes y de judíos. Entonces, claro, hacen unas misas alternativas, digamos, no quieren quitar de entrada la de siempre, pero hacen alternativas que rompen con la tradición de la Iglesia y con la fe de siempre y con el credo de siempre. Entonces, la verdad es que es una aberración cómo van manipulando los textos, ¿no? Y eso, lo primero que hicieron fue eso, quitar la consagración para que no se pudiera consagrar, ¿no? Entonces, son ahora 40, 60 años más bien de una España sin sacramentos y que está como está.
bueno, digo España porque soy española, creo que esto ha pasado en toda la Iglesia, ¿no? Que se nota una falta de frescura en la fe y una falta de energía de la Iglesia que está apoyada en una falta de gracia, ¿no? Y nosotras de esto nos dimos cuenta. Luego, por otro lado, también denunciamos que al cambiar todos los ritos de ordenación o consagración de obispos y ordenación sacerdotal, porque las manejaron de tal manera que quitaron todos los ritos, los trastornaron, pues ya no se ha vuelto a ordenar un obispo ni un sacerdote en la Iglesia desde de 1965 o 66 que se aprobaron. Entonces, realmente es un desastre absoluto. Quedan los pocos sacerdotes que se ordenaron antes de esa fecha y los demás no son sacerdotes. Esto cuesta mucho decirlo, cuesta mucho a la gente escucharlo, pero creo que nosotras lo seguiremos diciendo, no como una agresión, no como un desprecio, al contrario, porque nosotras somos las primeras que hemos estado ahí, sino simplemente como una verdad elocuente que es tan dura, que es difícil de creer y que al que es sencillo y sincero, pues por lo menos busca y quiere encontrar, pero lo que hemos recibido, bueno, es un desprecio abierto. ¿Qué hizo el arzobispo? Pues dijo, vale, ellas se han ido, pero yo las voy a excomulgar, por si acaso, por si acaso. Y entonces en un mes estábamos excomulgadas. Lo hizo express, como lo hace todo con nosotras, no espera los tiempos. Él dice que es muy misericordioso y muy dialogante, que siempre nos está queriendo ayudar, que es muy bueno, y la gente se lo cree. Pero lo que ha hecho con nosotras es que no se ha hecho la Iglesia nunca. O sea, hay muchísimos sacerdotes que han salido de la Iglesia, muchísimos obispos, muchísimos fieles, y nunca se les excomulga por las bravas. A nosotras sí, porque sabían que iba a haber un rechazo general a eso y que los pocos amigos que estaban a nuestro favor pues se iban a marchar, como así fue. Decir en España excomulgado es decir leproso. Entonces, bueno, pues nos hemos quedado completamente solas, con muy poquita gente, pero la gente que tenemos es buena y es fiel. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasó lo siguiente? Pues que después de excomulgarnos, también en esa excomunión nos quitó el estado religioso, por supuesto, y ahí empezó su conflicto, porque habíamos salido todas de la Iglesia, también las 5 mayores habían firmado, pero él decidió que no, que las habíamos forzado, que no habíamos contado con ellas, que las habíamos engañado, y entonces quiso dejar esas 5 hermanas ancianas diciendo, no, estas son la comunidad auténtica, esta sí que es la comunidad auténtica. Entonces hizo esa separación y desde ahí viene diciendo que los bienes son de esas 5 mayores y que nosotras nos tenemos que marchar y nos han hecho ya la sentencia de desahucio de Belorado, de Derio y de Orduña. De los 3 conventos estamos desahuciadas. O sea, digamos que en uno con sentencia oficial y los otros 2 como iniciado el trámite. Hermana, usted estuvo detenida hace 3 días, ¿verdad? Sí, el día 27, la noche del 27 al 28. Ah, ok. Estuvo detenida en condiciones terribles. Cuéntanos las circunstancias en las cuales usted es privada de su libertad. Bueno, fue sorprendente porque hicieron un registro absurdo en base a un delito que no habíamos cometido y que no tenía explicación alguna. Engañadas y mentidas también por la benemérita, que es uno de los shocks que tenemos todavía, es que la Guardia Civil, en sus altos mandos sobre todo, haya decidido mentir y bueno, pues llevar a cabo este descalabro que fue, bueno, golpear las puertas casi hasta romperlas. Luego estaba yo sola, curiosamente, en el monasterio de Belorado porque había pasado una noche muy mala. Les dije a las hermanas que íbamos a marchar, mira, yo me quedo, no pasa nada, me quedo aquí un día. Y entonces me encontraron nada menos que como 18 o 20 guardias civiles orientados por un sargento, un capitán, un brigada, y yo creo que también con el teniente coronel de Burgos, estaban todos allí, pues a llevarse todo lo que encontraran en base a un delito no real, ¿no? Entonces, bueno, si esto se consiente en España, lo hemos perdido ya todo, porque a nosotros no se nos avisó de que podíamos haber cometido ningún tipo de delito. De hecho, nuestros abogados han dicho que no existe, porque todavía en España se pueden vender obras de arte cuando son propias, ¿no? Y de eso vive mucha gente, además, ¿no? Anticuarios y subastas y todo está a la orden del día. Entonces, nosotros en el año 23, pues como nos habían llevado a la ruina por una labor continua
de asfixia económica muy bien estudiada, que empezó en donde conté, en Derio, pero luego siguió. Y entonces, bueno, pues decidimos vender alguna pieza, simplemente, pues como en todas las comunidades y todas las personas, oye, tenemos esto, vamos a intentar pues, salir de esta situación vendiendo algo. Bueno, pues se agarraron a lo que habían encontrado y en vez de llamarnos, ¿no?, civilizadamente a un tribunal y decir, mire, sospechamos esto, que hubiéramos podido defender sin ningún problema, porque era propiedad nuestra en el año 23, no cabía ninguna duda. Ahora lo es también, mientras no se demuestre lo contrario, pero como ya todos dicen que todo es del arzobispo, pues ya está, pero entonces no había duda ninguna. Este arzobispo parece directamente esos corruptos de la época de Borgia, ¿no? Que con las orgías ya no tienen dónde meter el dinero que sacan de las ventas. Se ve que le hace mucha falta. Yo muchas veces digo que para qué querrá tanto, ¿no? Hay quien me dice que será para sus vicios. Yo todavía no tengo el gusto de conocerlos ni lo quiero saber, pero la verdad es que es una necesidad de dinero brutal la que tienen en las diócesis. Había una persona que me decía, a ver, si tienen un montón de curas con familia e hijos, ¿cómo no van a ir adelante? Si es que necesitan dinero para todo, ¿no? Yo la verdad es que eso no lo sé, yo son cosas nada más que escucho. Y para silenciar a las víctimas de pederastia también. También, efectivamente, ¿no? Necesitan para cerrar muchas bocas. Para que los jueces corruptos hagan lo que ellos necesitan que hagan para encubrirlos también. También, eso es, se compra todo y se vende todo. Entonces a nosotras nos entraron, bueno, a mí me entraron, y bueno, para mi sorpresa no esperaron al letrado, que es obligatorio por ley. Entonces mi hermano es el letrado que llevaba concretamente lo de velorado, porque tenemos más. Perdone, ¿usted es detenida y no le permiten comunicarse con su abogado? No, mi abogado ya estaba allí cuando me detuvieron, pero cuando empezaron el registro no. Dijeron que no era necesario y ya se metieron por las bravas, echaron al trabajador que les abrió la puerta, le empujaron y le dijeron que se fuera. Él se fue muy apenado del maltrato que le dieron. ¿Quién es? ¿La Guardia Civil? La Guardia Civil. Él dijo, la Guardia Civil de España. La Guardia Civil de España y la Guardia Civil de Burgos. Católica, de la comandancia de Burgos. Pero yo siempre digo que son más los jefes. Sí, entraron a empujones, aporrearon mi puerta, que casi la tiran. Y entonces me dijeron que a partir de ese momento no me podía separar de ellos. Era la segunda vez que me registraban toda mi zona de habitación, de zonas íntimas y zonas de cuartos de baño y salas de trabajo, despachos. La segunda vez ya que me vinieron, pero esta vez vinieron por las bravas, porque ya se había cansado la juez de Briviesca de esperar y no conseguir hacer todo el daño posible. Y entonces, en base a algo completamente ilegal, me embargan absolutamente no solo todas las piezas de obras de arte que podían quedar en el monasterio, que había todavía, no todas, porque las habíamos trasladado en agosto, cuando nos habían desahuciado, ya en firme, pero quedaba algunas y estábamos perplejos diciendo, ¿pero ustedes por qué se llevan esto? Sí, porque tenemos permiso. ¿Pero permiso de qué y por qué? No, nosotros nos llevamos todo, incautamos todo y veíamos cómo se llevaban los cristos, las imágenes, una cosa asombrosa, increíble, ¿no? Y luego entraron a mi despacho y ya pues estaban con un jolgorio porque ya tenían mi ordenador, tenían otros 3 ordenadores, 4 discos duros, 15 USBs, se llevaron teléfonos, bueno, un desastre. Permítame hacer un señalamiento obvio, donde usted guardaba toda la información de irregularidades cometidas por las autoridades clericales corruptas. Sí, lo tienen todo. En este momento yo no tengo nada y ellos lo tienen todo. Pero lo triste es que... Hace 5 años a mí me tocó que entren unos maleantes vinculados a la política en mi casa que casi me matan y lo primero que hicieron fue ir por las computadoras. Entonces yo sé por qué... Sabe de qué se trata, ¿no? Tanto celo por la información. Usted es detenida, se le niega, le dan una botellita de agua, me dijo que le dan una sola frazada. Estuve 16 horas sin tomar nada caliente porque no pude desayunar ese día y entonces desde la noche anterior a las 11 no había tomado nada y bueno, yo lo hice valer, pero me dijeron que no, les pedí también algo para el mareo, me dijeron que no. Entonces, bueno, pues al final te meten en un furgón y me dijeron que la concesión que hacían era no ponerme grilletes porque no era violenta. Bueno. ¿Qué edad tiene usted, hermana?
Pues voy a cumplir 60 el día 9 de este mes. 18 horas sin comer. Sí, sí, pero 16 bueno. horas sin tomar algo caliente. Allá es invierno. Sí, Está casi claro. a punto. Otoño frío. Sí, bueno, sí, no llega a ser ese frío helador de Burgos, pero ya la cosa refresca, sí. ¿Qué Más que nada temperatura es que te ahora? encuentras, que ellos dicen que son muy humanos y se portan muy bien, pero bueno, hay cosas que mientras ellos te creen culpable de un delito, no eres nadie, evidentemente, ¿no? Entonces, en Belorado, al no encontrar las obras que buscaban, me trataron verdaderamente como una delincuente. Y por más que intenté decir que no se llevaran todo y tal, me dijeron que se lo iban a llevar igual porque lo decidían ellos y le había dado permiso a la juez. Nos dijeron que podrían incluso tirar tabiques y tirar todo, romper puertas y techos. Y bueno, yo la verdad es que estaba asombrada de la prepotencia de aquellas personas que sin haber tenido ni siquiera un juicio que se demostrase mi inocencia, pues era como si yo ya fuera el peor criminal de toda la historia, ¿no? Y dices, O hombre, sea, usted, una mujer de 59 años, mm, monja, por más que le han excomulgado estas autoridades ilegítimas, hacen 4 grados en las noches de esta época, más o menos, 4 o 5 grados. No le dan una frazada que usted bueno, pide, una cuando frazada adicional. llegamos, sí, a las 2 de la mañana llegamos ya al cuartel con otra hermana que gracias a Dios agradecí su presencia, aunque estábamos en unos calabozos separados, pero bueno, es una cercanía cordial que te ayuda un poquito en medio de esa frialdad. Y bueno, pues yo pedí 2 mantas porque me había dicho la gente que me acompañaba que me las darían y solo me dieron una y me dijo, no, no, solo una. Digo, pero no me puede dar otra, no, no, solo esto. Digo, ¿algo caliente? No, no, nada caliente. Y yo me quedé así y al final me calentaron unos garbanzos con chorizo de estos prefabricados que llamamos, ¿no? Que a las 3 de la mañana la verdad es que yo pensaba que los garbanzos no me han gustado nunca y tenerlos que comer así, pues la verdad es que comí unos pocos y no me hicieron daño, pero tampoco me sentaron bien, tampoco había pan, no había fruta, no había agua, no había nada, porque nos dijeron que si queríamos agua lo cogiéramos de allí, de un lavabo que hay donde va todo el mundo y no sabes lo que puede haber en ese sitio. Yo la verdad es que los váteres me dan bastante respeto, ¿no? Entonces eran un váter de estos franceses de olla y no había puerta alguna para poder un poquito guarecerte, tenías que hacerlo delante del vigilante o de la vigilante, que se ponía, además las mujeres se te ponían pegadas, ¿no? Ni siquiera de espalda, de medio lado, mientras tú estabas allí, cosa que a mí me parece que sin haber cometido ningún delito que se te someta a esa presión es muy fuerte. Otra cosa que a mí me costó mucho es el tipo de puertas, puertas correderas como de grandes delincuentes, ¿no? Como los que hay en El Salvador, ¿no? Que dices, mira, yo me puedo matar que de aquí no salgo, ¿no? Y las movían desde la zona de control, no tenías realmente un contacto cercano con nada ni con nadie, no podías ver nada. Y luego te hacían firmar que te iban a dar desayuno, comida, cena. Lo que no te decían es que el desayuno no era caliente y que todo prácticamente lo tuvimos que dejar porque nos sentaba mal, pero bueno, eso no lo ponían. Perdón que le haga la pregunta, pero las condiciones del baño que usted me describe son de la India, básicamente. Sí, sí, hombre, porque yo pensaba, a mí ya me han cacheado, a la otra hermana también, me figuro que a todos los que llegan, te han quitado todo, no te han dejado Policías nada. mujeres, me imagino. Sí, sí. Y no te han Sí, dejado es absolutamente nada. lo único que falta ya, lo último que falta ya, no, no les Sí. demos idea. Pero digo, ¿qué piensan que se puede hacer en un váter para que no te dejen cerrarte un poquito, ¿no? ¿Qué piensan que puedes hacer si no había ni papel higiénico, no había jabón, no había nada, No había papel higiénico. ¿no? Esa noche, ¿no? Así que la suciedad era grande. Yo sufrí mucho por falta de higiene, soy muy Ni papel sensible. higiénico ni jabón. No, nada. Nos dijeron Cuba. que no nos podíamos Estilo llevar una Cuba. muda. Yo les pregunté, ¿me puedo llevar una muda? No, no, con lo puesto. Lo que usted se lleve, eso así estará. 24 horas sin poder lavarte, sin poder cambiarte y sin cepillarte la boca. Yo digo, pero si yo hubiera hecho algo gravísimo, si hubiera hecho un homicidio, dijo, hombre, pues nunca es bueno, pero es que sin haber hecho nada que te sometan a esto, dices, y esto
este castigo ejemplar, este modo de meter miedo. ¿A quién meten miedo? A mí, ¿no? Yo creo que meterán miedo a los que miran y dicen, ¡buah! Yo no me quiero ver en esa, ¿no? Y por no haber hecho nada, pues así te tratan como al peor criminal. Allí no hay grado. No hay grado entre un homicida, un narcotraficante o una monja de clausura que no ha hecho nada. No, no hay grado. Entonces es duro ese trato. Por mucho que ellos lo quieran hacer amable, no es amable. Es verdad que no sufrimos malos tratos, no nos pegaron, no nos insultaron, pero fuera de eso no había concesión para nada. Estábamos todo el tiempo grabadas con unas grabadoras, con unos vídeos que nos dijeron que íbamos a estar grabadas todo el tiempo, nos pusiéramos donde nos pusiéramos en el grabavoz, efectivamente. Esto es fácil, Laura. ¿Usted durmió? Sí, un rato sí. Tuve Pero frío al pudo, principio, las primeras 6 horas, sí. entre el frío y el hambre, ¿pudo dormir Sí, un normalmente? poquito. No, normalmente no puedes. Rezar mucho, eso sí. Bueno, Recé sí, muchísimo. y no puede dormir por el frío y el sueño, Sí. perdón, el frío y el hambre Mm, porque no le dan comida y el frío porque no le dan una frazada que usted pide con 3, 4 grados de temperatura, eso sí, califica como tortura según las Naciones Unidas. Sé de lo sí. que hablo. Y me recuerda todo lo que usted está contando. Yo realmente me gustaría que esto llegue a oídos de organismos de derechos humanos, porque España es un país que se jacta mucho de cumplir los derechos humanos y esto es una tropelía brutal. Pero por otra parte, lo que usted está contando a mí me remite a mis conversaciones con Graciela Llorio, la hermana del padre Orlando Llorio, y al Ujú. testimonio de Llorio que usted recordará, pues usted me contó que vieron mi documental del Papa Francisco Sí, junto a las sí. hermanas. Eh, Usted recuerda cuando Llorio cuenta cómo los torturaban, los golpeaban, los electrocutaban, los obligaban a hacer sus necesidades encima, pero que él lograba resistir rezando junto a su amigo y compañero el padre Yalix, las dos víctimas, Sí, entregadas personalmente por Bergoglio, cuya voz escuchaban detrás de la pared conversando con los torturadores, ¿no? tremendo, Con sus tremendo, verdugos. El tremendo, mal tremendo. absoluto, ¿no? Usted se hizo compañía con la otra hermana por más que no compartían la celda, ¿verdad? Sí, sí, ella me saludaba en la noche porque había que salir a ese sitio, a ese váter. Y bueno, pues al salir como que me daba un saludito y se hacía un poco más llevadero, ¿no? Pero bueno, llegaron por la noche otros 3 detenidos y todo lo oías hablar. Bueno, la verdad es que sí que decían que había calefacción. Yo no sé, no sufrí un frío extremo, es verdad. La otra hermana es más friolera que yo porque es cordobesa y ella pasó mucho frío y no podía dormir porque me decía eso de que había calefacción. Bueno, yo misteriosamente para las 5 de la mañana entré en calor y como salimos de allá a las 12 del mediodía, pues bueno, no puedo quejarme tanto, ¿no? A ¿Me, mí, cada uno es sensible a una cosa. me autoriza a compartir unos minutos aquí con Rafael Bueno también? Sí, por supuesto, claro que sí, es un gran amigo. Perfecto. Mientras tanto, quiero que le cuente a la audiencia qué les depara de aquí en más y cómo las pueden ayudar quienes quieran ayudarlas. Bueno, pues la verdad es que nosotras estamos completamente asfixiadas económicamente, entonces, bueno, luego también si nos pueden ayudar moviendo alguna tecla que alguien tenga para que se ponga al descubierto y se investigue la actuación de la juez con el comisario y el juzgado de Briviesca, eso es el mayor bien que nos pueden hacer. Repítanos la actuación de qué juez. Es la juez de Briviesca, de instrucción número 1 de Briviesca en Burgos, María Isabel Revilla Jiménez. Bueno, entonces vamos a encargarnos y espero que los que hayan escuchado esto tengan a bien contribuir. ¿Cómo pueden colaborar con ustedes, hermana? Bueno, pues en este momento no tengo ningún número de cuenta ni nada, no sé cómo podríamos hacerlo. Si en el momento en que lo vaya a emitir se lo puedo decir. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Pues el teléfono, le puedo dar un teléfono si le parece, o un correo Sí, electrónico, mejor. ¿Qué le parece sí. mejor? Denos un correo electrónico y lo vamos a colocar en la descripción de este video. Usted me lo envía por WhatsApp, lo vamos a colocar. Y bueno, cuenta con mi canal. Se lo agradezco muchísimo. A ver, ¿cómo se lo deletreo? Es Juan de LC
que sería Juan de la Cruz, Juan DLC 2014, @proton.me. Perfecto. Lo va a figurar aquí en la descripción del video, estimada hermana Laura. Y bueno, les deseo lo mejor. Me gustaría saber cuál es la situación de las mayores, de qué edades estamos hablando y por qué tanto empeño en secuestrarlas. O sea, por parte de sus enemigos. Sí. Bueno, ellos nos quieren quitar todo, haciendo alarde de que ellas van, si no a morir, sin sacramentos. Las han dicho a una anciana de 101 años a las 9 de la noche, queriendo agarrarla, 5 hermanas y 2 guardias civiles, le dijeron a esta hermana, que es más que centenaria, que se iba a condenar y que la iban a excomulgar o que estaba excomulgada por estar con nosotras y que entonces se fuera con ellas porque su hermano es del cielo, que iba a decir, o sea, realmente una situación inmunda. Ella estaba afectada y diciendo, no quiero irme de aquí, no quiero irme de aquí. Luego, esa es la de 101 años, pero tenemos hermanas de 88, 89 años que cumplían ese día, además los años, una de ellas, y también intentando pues argumentarlas desde el mismo punto, ¿no? Que esto no es vida religiosa, que nosotras no somos religiosas, que esto no es un convento, que esto no son sacramentos, cuando los sacramentos evidentemente son más sacramentos que los que ellos detentan, ¿no? Y hacen. Entonces es grave porque han intentado 2 veces las fuerzas de seguridad, que no sé por qué se brindan a esto, a llevar a hermanas contra su voluntad, porque ellas dicen que no quieren. Entonces, ¿qué libertad existe en España? Ninguna. Ninguna. No hay libertad, ninguna. Hermana Laura, quería aprovechar para tenerlos a los dos juntos. Usted me puso en contacto con don Rafael Bueno. Bienvenido, Rafael. Entonces quería que él participe de la conclusión de esta entrevista antes de comenzar una nueva entrevista que le haré a él sobre política española. Así que, Rafael, le doy la palabra sobre el caso de la persecución dantesca contra las monjas de Belorado. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para Madre. Gracias. He seguido toda vuestra peripecia a través de Canals. Sí. Y bueno, pues lo que ya hace muchísimo tiempo hablamos, ¿no? Enfrentarse hoy día a lo que es, y yo me hago responsable de lo que digo, una auténtica mafia por parte del arzobispo Iceta aquí en Córdoba, sancionado por el Banco de España y por la Audiencia Nacional, por haber llevado a la quiebra a una institución financiera que ha arruinado Córdoba para 3 generaciones, que tuvo además el atrevimiento de decirme a mí en una conferencia en Córdoba, cuando yo le dije el alto índice de suicidio de jóvenes que había en Córdoba, porque decían que les habían robado el futuro, él tuvo el atrevimiento de contestarme en público, y está grabado, que como él se confesaba cada 15 días, no tenía ningún tipo de responsabilidad. Díganme ustedes qué sentido de la ética, de la moral cristiana puede tener un individuo así, y que ha hecho y seguirá haciendo con estas pobres monjas lo que está haciendo, porque no hay derecho a lo que le hicieron el otro día, entrar la Guardia Civil allí como si fuera aquello una guarida de terroristas, llevándose además de acompañante a otras monjas. Pero ¿cuándo se ha visto eso? ¿Qué Nunca. tipo de complicidad hay entre el poder político, las fuerzas de orden público y la Iglesia Católica? Una auténtica vergüenza. Pero quiero decirle a Madre una cosa. De esta, ustedes han salido muy reforzadas, pero que mucho. Ellos seguirán con su humanidad impuesta, porque yo he llamado a todos los medios para decir lo que acabo de decir aquí y nadie me ha querido escuchar. Absolutamente nadie. No, porque están comprados los medios, sí. A todos, absolutamente a todos. Pero es que incluso algunos que me daban voz a mí para hablar del tema de Córdoba y de Caja Sur,
han dejado de hacerlo ya incluso. Y a esto no hay derecho. O sea, que los que llevan la razón, que los que predican la verdad, que los que demuestran ser auténticos cristianos con devoción, sean apartados de la vida social por una mafia muy bien representada por el arzobispo Iceta y sus compañeros curas banqueros cordobeses, no hay derecho. Muchas gracias por la conclusión, estimado Rafael. Ahora, si le parece, le voy a enviar otro link al correo para que hagamos nuestra charla de política y voy a ir cerrando esta para que podamos publicarla lo más pronto posible y serles de utilidad a las hermanas. Muy bien, un abrazo muy fuerte, madre, y para todas las hermanas. Ánimo, gracias. Reza por nosotras. Lo hago y mi familia está siempre con vosotras, cada instante de cada día. Un abrazo muy fuerte. Gracias. De mi parte también les mando un abrazo a todas las demás. Gracias.